Pero veo que difícil que es describir la figura del aire, ¿verdad? Porque podemos describir lo que se siente, lo que se vive, la consecuencia, pero la figura del aire, ¿cómo la describimos? Habría que explicarlo científicamente. Y sabe que así es el mundo espiritual. El mundo espiritual afecta el mundo natural y el hecho de ignorar o desmentir o desestimar esta verdad no hace que sea irreal. ¿Me sigue? Podemos sufrir o vivir los efectos de un mundo espiritual aunque nosotros digamos que no existe. Porque en cierta manera mucha gente dice, no, esas son pavadas, esas son cosas de los evangélicos locos que cantan y saltan algo que no ven, que no existe. Pero nosotros podemos vivir el impacto del amor de Dios. Y aún en la sociedad se puede vivir el impacto del amor de Dios. ¿Podemos bajar un poquito, Mati, este micrófono? Y la mayor lucha que tenemos hoy en día en nuestro país es de índole espiritual, no natural. Y por este motivo es que las leyes que están establecidas en nuestra nación no tienen ningún efecto, porque están hechas como si fueran una aspirina para calmar el dolor, pero no son una medicina que sana la enfermedad. Y como las leyes están corruptas, si se puede decir, porque fueron hechas por gente que se comenzó, tal vez comenzó bien, pero en algún momento se desvió, y pueden ser leyes que están corruptas y por eso Dios no las puede usar. Pero sabe que la ventaja que hay en nuestra sociedad es que la iglesia pasa a ser el poder legislativo espiritual en esta sociedad. ¿Sabía usted? No sabía. Hablando espiritualmente, ¿verdad? La iglesia sería un poder legislativo. La iglesia tiene la autoridad de gobierno para que las cosas cambien. Lo que pasa es que la iglesia tiene que meterse en el río de Dios para poder vivir la autoridad del reino. Si la iglesia no se mete en la autoridad del reino, difícilmente va a afectar a la sociedad. Vamos a hacer un edificio con un montón de gente loca saltando con algunas luces y un sonido, pero nada más. Pero para poder ser agentes de cambio y tener un impacto en la sociedad, necesitamos meternos bajo la guía de Dios y empezar a entender los principios espirituales. ¿Me sigue? La iglesia tiene autoridad sobre todas las cosas creadas. Usted me puede decir, no, pastor, eso es Dios. No. ¿Sabe que la iglesia tiene autoridad sobre todas las cosas creadas siempre y cuando la iglesia esté bajo el gobierno de Cristo? Y yo le voy a tirar hoy un montón de herramientas que usted va a poder usar cuando tenga que orar, cuando tenga que bendecir sus tierras, cuando tenga que bendecir su casa, su familia, sus animales, sus campos, sus negocios, sus empresas, aún sus trabajos. La iglesia se ha pasado por años discutiendo tonterías como que, por ejemplo, si la mujer usa pollera o pantalón para venir a la iglesia, porque es una tontería realmente. O si alguien puede venir con tatuajes, o si está bien o no. O si realmente un homosexual puede venir y sentarse al lado de nosotros. Esas son cosas tontas realmente que la iglesia discute y no tendría que ser así. La iglesia está para otra cosa. La iglesia está puesta para gobernar, no para jugar con esas cosas triviales. Eso no tiene sentido. La iglesia está para otra cosa. El gobierno espiritual que la iglesia tiene que ejercer no es un autoritarismo de decir quién peca y quién no peca. La iglesia no está para eso. La iglesia no está para que digamos, no, fulano de tal es un pecador. ¿No? Nosotros fuimos llamados a ser testigos, no jueces. Así que este es un principio espiritual que le estoy dando para que usted entienda lo que vamos a hablar a partir de ahora. En la Biblia encontramos un montón de eventos donde Dios hizo grandes cambios en la sociedad a través de personas.
En el Antiguo Testamento específicamente, Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud por mano de Egipto. Dios usó a Moisés. Hoy nos puede usar a nosotros. Tal vez no tenemos una generación de 400 y pico de años, pero sí tenemos generaciones que están perdidas y nosotros podemos llegar a ser agentes de cambio en ese lugar. ¿Me sigue? Dios usó a Gedeón para terminar con la opresión de Madián, porque cuando el pueblo de Israel sembraba y cosechaba, en el tiempo de cosecha, en el tiempo justo de cosecha, aparecía Madián y les robaba a todos. Entonces Dios usó a Gedeón para liberar al pueblo, y así tantos otros. Esther, Abraham, Isaac, Jacob, José, Samuel, Sansón y Juan el Bautista y un montón más. Incluso el mismo Señor Jesús. Entonces, la noticia es que Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí, nos puede usar a todos para hacer una iglesia que genere un cambio en el lugar donde está. Porque no sirve de nada venir a la iglesia, volver a casa y que todo siga igual. La idea es que usted venga a la iglesia, tome lo que Dios le da aquí en este lugar, y cuando usted llega a su lugar de trabajo, a su lugar de influencia, usted realmente pueda generar un antes y un después en ese lugar. Si usted viene a la iglesia y vuelve a su lugar y usted está igual, no le sirve de nada. No le sirve de nada venir si usted no tiene cambios, si no hay cambios en nosotros. ¿Me sigue? Hubo un hombre de los más influyentes en la historia y es el profeta Elías. El profeta Elías fue alguien impresionante, fue un tipo extraordinario. Para que se den cuenta lo extraordinario que era Elías, es que no vio muerte, no se murió. Dice la Biblia que fue arrebatado en un carro de fuego, vino y se lo llevaron. Imagínese que un día esté usted con su esposo y su esposa y venga un carro de fuego y se lo lleve al desgraciado. Ay, Señor, envíame el carro. No. Pero imagínese, este hombre no vio muerte, de pronto fue arrebatado. Wow, eso es maravilloso. Y nosotros podemos decir, el profeta Elías es un estándar muy alto para nosotros, es una vara demasiado alta. Pero sabe que en el libro de Santiago, capítulo 5, el apóstol Santiago menciona de que Elías era un hombre común y corriente, como usted y como yo. Y dice exactamente el versículo que estaba sujeto a pasiones, o sea, que peleaba con tentaciones, peleaba con luchas igual como las que usted y yo tenemos. O sea, ¿es un tipo extraordinario? Sí, pero era un tipo común. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Elías tuviera tanta influencia en el mundo? Dice la Biblia ahí en el mismo capítulo 5 del libro de Santiago, Santiago 5:17, dice que él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y después oró fervientemente para que llueva y volvió a llover. Entonces, según este versículo, ¿cuál es la diferencia entre Elías y nosotros? Se da cuenta que Elías era igual que nosotros. De hecho, el apóstol Santiago dice, tenía los mismos problemas que nosotros, pero oraba. Dígale al que está al lado, esa es la clave, dile. Dice que oraba fervientemente. ¿Qué es orar fervientemente? ¿A los gritos? ¿Qué es fervientemente? ¿Dónde está el profe Morro que siempre me... ¿Qué es fervientemente? Fervientemente es apasionadamente, sin dejar de hacerlo, sin desanimarse cuando la respuesta no llega en el tiempo y forma como esperamos. O sea, el tipo seguía orando. Y eso es lo que hizo que Elías sea un hombre de tanta influencia. Ahora dice la Biblia que Elías era un hombre de oración. Y ser una persona de oración una persona que ora conoce la voluntad de Dios. Y cuando la persona conoce la voluntad de Dios, es imparable. Es imparable. Dígale al que está a su lado. Dígale así, pégale a un codacito, dígale.
Si oras, conoces la voluntad de Dios. Dile. Ahora dígale de vuelta. Y si conoces la voluntad de Dios, dile, serás imparable. Imagínense, ¿no le gustaría que su esposo de golpe y porrazo, que anda así todo tranquilo, de repente, oh sí, yo puedo, voy, empujo y arreglo el cuerito de la canilla que no la viene arreglando hace... Úngelo, Señor, para que arregle la canilla. Señor, el inodoro gotea hace 2 años, te pido, arréglalo, Señor. Ahora, la Biblia cuenta un acontecimiento, uno de los más relevantes que vivió el profeta Elías, y está en Primera de Reyes capítulo 17 y 18. Dice la Biblia que en ese entonces, en el capítulo 17 y 18 del libro de Primera de Reyes, dice que había una gran sequía en el lugar. Hubo una crisis financiera en la región. Lo que sucedió fue que Elías oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Ahora imagínese que nosotros por ahí nos peleamos con la nieve, pero imagínese si durante 3 años y medio no nevara en la cordillera. Sería un problema, porque necesitamos nieve, nos guste o no. Nos guste o no. Imagínense, en ese entonces estaba la región, el lugar estaba viviendo crisis debido a la sequía. ¿Y qué fue lo que pasó acá? El rey Acab y su esposa Jezabel buscaron a todos los profetas para matarlos porque los culpaban de la sequía, los culpaban de la crisis que estaban viviendo ahí como sociedad. El problema fue que el pueblo había desviado, présteme atención, esto es re importante, el pueblo había desviado su mirada y ya no miraba a Dios, al Rey de Reyes, como su Señor y como proveedor de todas las cosas. Ellos comenzaron a creer en otros dioses y producto de la idolatría vino la sequía. ¿Qué es idolatría? Los que hicieron el encuentro saben, ¿verdad? Es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Así que si hay algo más importante que Dios, tome en cuenta que usted puede estar viviendo sequía. Y tal vez pueda estar viviendo esa sequía o esa sequía que usted puede estar viviendo ahora puede ser producto de idolatría porque Dios no está en el lugar donde tiene que estar. ¿Sí me sigue? La nación estaba con su corazón en 2 deidades. Una, mirando a Dios como su creador, pero también estaban creyendo en los otros dioses, en este caso Baal. Y cuando empezó a haber sequía, Acab comenzó a buscar los profetas y un tal Abdías, dice la Biblia, si usted lee capítulo 17 y 18, un tal Abdías empezó a esconder a los profetas. Y escondió en una cueva a 50 y les proveyó de pan y agua. Y escondió a otros 50 en otra cueva y les dio pan y agua. El asunto es que al que más buscaban no lo podían encontrar. Y este era Elías. Dice la Biblia que en uno de esos días, cuando ellos estaban buscando pastos para los animales, el rey Acab y Abdías, dice la Biblia que cuando ellos estaban buscando en el campo, apareció Elías caminando como si nada. Y le dice a Abdías, Abdías, dile al rey Acab que estoy acá. Y Abdías dice, no, jamás, no voy a ir, porque si yo voy, el rey me va a matar. Si a vos te vienen buscando hace un montón de tiempo. Encima si le digo, mira que ahora apareciste acá al lado mío, me va a decir que yo te tenía escondido y me va a matar. Entonces Elías le dice, no, dile tranquilo que yo estoy acá. Y va y le dice a Acab. El día que se encuentra Abdías con Acab, esto está en el capítulo 18 del libro de Reyes, de Primera de Reyes, capítulo 17, le invito por favor a que lo busque y lo leamos. Dice, cuando Acab vio a Elías, exclamó,
¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Le hago un paréntesis. ¿Sabe que cuando alguien está viviendo sequía en su vida, lo primero que tiende es echarle la culpa al hombre de Dios? Y no estoy hablando como pastor, estoy hablando con la iglesia, con Dios. Porque la mayoría de la gente cuando empieza a vivir sequía, se enoja con Dios. ¿O no le pasó alguna vez que empezó a vivir esas sequías complicadas y usted dice, no voy más a la iglesia, me cansaron, me tienen podrido, ya, listo? Y cada vez que llama, el pastor otra vez. Decirle que no estoy. ¿Sí o no? ¿No le pasó a usted, no? Porque eso pasa en Pilolí pasa, Jaime, eso. No, eso no. Menos todavía. Ahora dice el verso 18. Mire lo que dice acá, Elías. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Mire lo que dice, tú y tu familia, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. En cambio han rendido culto a imágenes de Baal. Elías no le mandó a decir con nadie, la culpa la tenés vos. Vos sos el culpable de tu sequía, hermano. El problema es tuyo. ¿Se da cuenta? Ahora qué lindo sería poder responder así, ¿no? Pastor, no sabe, estoy viviendo. Pero qué bueno sería poder decir, hermano, pero arregle su vida porque ahí se le va a terminar la sequía. No, porque el hermano habla mal de mí, en la iglesia hablan mal. Es como que la sequía siempre la culpa la tiene otro. Y eso es lo que hizo acá. Te ando buscando porque sos el culpable. Elías le dijo, no, el problema lo tenés vos. Vos cometiste el error de empezar a meterte con otros dioses y te olvidaste de Jehová tu Dios. Ahora, entonces Elías le dice acá, vamos a hacer una cosa acá. Junta al pueblo y trae a tus 400 profetas. En realidad la Biblia habla de 450, pero Elías le dice, si usted lee los versículos de Primera de Reyes, capítulo 18, dice, Elías le dijo acá, trae tus 400 profetas que adoran a Baal y los 400 sacerdotisas o profetas que adoran a Acera, que son las que están con tu mujer. Y tráelos acá y vamos a hacer un sacrificio. Ustedes con tus profetas van a armar un altar para ofrecer holocausto. ¿Me sigue? Y yo voy a armar mi altar para ofrecer holocausto. Entonces, ¿qué hace Elías? Le dice, empiecen ustedes porque ustedes son muchos y yo estoy solo, a ustedes les va a costar menos. ¿Me sigue? ¿Sí me sigue? Entonces dice la Biblia que los profetas de Baal comenzaron a armar su altar y allí pusieron la carne y comenzaron a pedir que Baal enviara el fuego para que consumiera. Porque Elías le había dicho, armemos un altar, pongamos todo lo necesario, pero no agreguemos fuego. Que el fuego lo ponga el Dios. El Dios que envíe el fuego, ese será el verdadero. Cuando los profetas de Baal ponen todo en el altar de ellos, empezaron a clamar y a llorar. Y dice la Biblia que hasta se lastimaban el cuerpo, se cortaban para pedirle a su Dios que enviara el fuego. De hecho, la Biblia cuenta, si usted lee el pasaje, es muy entretenido, dice que Elías se burlaba de ellos y le decía, griten más fuerte, tal vez su Dios está durmiendo. Y se burlaba, de verdad. Cuando llegó el momento de Elías, me llamó mucho la atención el formato del altar que Elías puso. Y esto fue lo que me llamó la atención para hablarle de una iglesia que es autoridad en el lugar donde está. Porque comenzamos hablando de una iglesia con autoridad. Y de hecho el título de esta prédica es una iglesia con autoridad. Busque por favor Primera de Reyes 18, del verso 31 al 35. Y vamos a leer. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Verso 32. Usó las piedras para construir un altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. 33 dice, apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes de agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Y una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo.
Cuando terminaron les dijo, háganlo otra vez. Así que hicieron lo que él les dijo. Verso 35 dice, y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta llenó la zanja. ¿Me siguió? ¿Me siguió la lectura? Ahora, la historia culmina con que Dios envía fuego del cielo, porque realmente Dios respondió a Elías. Ahora, qué maravilloso sería que pudiéramos orar de la manera que oró Elías, tomando en cuenta que era un hombre común y corriente como usted y como yo. Imagínese que pudiéramos orar como lo hizo Elías y que Dios responda como le respondió a Elías. Obvio que si usted ora por un vecino, no. Tenga cuidado con orar por la competencia de su negocio. No ore por el otro que vende Avon. Déjelo tranquilo. Pero imagínese que usted está pidiéndole al Señor que le responda y Dios le responde. La historia dice que el Señor envió fuego del cielo, descendió y consumió el altar, que incluso no quedó ni siquiera el agua. Entonces Elías tomó la decisión y mató a los 450 o 400 profetas falsos de Baal. Mire qué maravilloso. Usted puede decir, wow, fue un desastre, una masacre. Pero ¿sabe una cosa? Acá le quiero hacer un paréntesis. Cuando hay sequía y usted encuentra por qué está viviendo esa sequía, sáquelo, desarráiguelo de raíz, mátelo, déjelo sin efecto. No a su marido ni a su esposa, ni a sus hijos, ojo, sino a lo que trajo sequía en usted, a la idolatría, a eso que usted tiene en primer lugar, sáquelo de raíz. Eso fue lo que hizo Elías con la gente, con los profetas falsos de Baal. Ahora, esta historia nos enseña que aunque Elías era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, también era un hombre de oración y un adorador por excelencia. ¿Por qué adorador? Elías sabía cómo adorar y tenía claro que adorando correctamente, la mano de Dios se movería a su favor. Dos puntos fundamentales para hacer una iglesia de impacto, para hacer una iglesia que trasciende las barreras de lo imposible, es oración y adoración. Mire qué maravilloso. Ahora, presta atención a la siguiente instrucción, porque nos servirá para ver cómo Elías adoró y por qué fue que Dios respondió. Primero, estableció un gobierno. Diga conmigo, estableció un gobierno. Esto es lo que tenemos que hacer cuando nos pongamos a orar en nuestro lugar. Cuando usted llegue a su territorio, a su lugar donde está, a Junín de los Andes, a Pirolil, a San Martín, a Zapala, a Villa Pegüeña o al lugar de donde esté, usted tiene que comenzar a orar de esta manera. Diga conmigo, estableció gobierno. Dice que tomó 12 piedras, una por cada tribu. Esto es la base. La base de las 12 piedras representan la autoridad que Dios le dio al pueblo de Israel. Recuerde que en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 dice que Dios le dio autoridad a Abraham y le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego de Abraham nació Isaac, luego de Isaac nació Jacob, luego José, y así se formó. ¿Se entiende? Hay una base. Y la base, la estructura de adoración es la que Elías usó. Luego dice que cavó una zanja con capacidad para 12 litros de agua. Ahora note esto, 12 litros de agua, 12 tribus, 12 apóstoles. ¿Usted se da cuenta que hay algo especial ahí en el 12? En otra prédica les voy a mostrar un poquito mejor esto, pero dice 12 piedras, 12 cántaros, 12 apóstoles. Esto significa que la iglesia está fundada sobre una base de gobierno global, sobre una base de gobierno no unitaria. O sea, lo que en este caso Elías está estableciendo es que el gobierno de la iglesia no está basado en él, sino en un conjunto de personas. Los 12 no es, si bien hay un significado exacto de los 12, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en otra prédica, pero lo que estoy queriendo decirle en este momento, que Elías no dijo, yo no estoy solo.
Yo estoy estableciendo un gobierno que tiene una iglesia. Yo no soy individualista. Y este es el problema para los que son individualistas, para los que se creen la última Coca-Cola del desierto. De pronto aparece una Manao en la góndola y le arruinó la... ¿Se entiende? Porque este es el concepto de pueblo, concepto de iglesia. Luego puso la leña y la carne para el holocausto. Usó un estilo de adoración significativa. ¿Qué es esto? El animal, o sea, la carne y la leña eran elementos naturales, comunes y corrientes en cualquier sacrificio, en cualquier holocausto de adoración a Dios. O sea, ¿qué es esto? Esto es el estilo de vida del pueblo. Era su estilo de vida hacer los holocaustos así. O sea, no se salió de la estructura. Lo que representa para nosotros es que nuestro estilo de vida es lo que nos va a dar autoridad. Una adoración como estilo de vida nos da autoridad contra los enemigos. Ahora, ¿cuál es la autoridad como estilo de vida? Por ejemplo, vivir en santidad. Decirle que no a las tentaciones. Aunque parezca y aunque sea difícil, decirle que no. ¿Cuántos pasaron por el encuentro? Mujer y varón. Levante la mano rapidito. Imagínese, usted recibió la autoridad de gobierno. Esto que estoy hablando, los varones y las mujeres que salieron del encuentro tienen esta autoridad. Pero su función o su tarea a partir de ahora es cuidar que eso que recibieron no se pierda. Por eso, vivir en santidad tiene que ser un estilo de vida. Segundo, congregarnos, aprender en las células, ayudar en el edificio en los momentos que sea necesario, ser parte de la iglesia a través de nuestros aportes de ofrendas, por ejemplo. Esto es una adoración como estilo de vida. Y note esto, luego dijo, echen 4 jarras de agua sobre la carne y la leña. Él actuó en fe. Pareciera que Elías estaba haciendo alarde, ¿verdad? Porque dice, Dios va a mandar fuego del cielo, le vamos a echar agua. El agua es el repelente del fuego, apaga el fuego. Entonces le vamos a echar agua para que ustedes vean que mi Dios es poderoso. Yo creo que podría tomarse de esta manera, pero creo que lea algo más. Luego dijo, echen 4 de jarras, echen otra vez agua. Y cuando lo hicieron, dijo, pónganlo otra vez. Y cuando lo hicieron, les dijo, métanle más. Y cuando le echaron por tercera vez, él le dijo, pónganle otra vez más. Y dice la Biblia que el agua, del verso 35 dice, el agua corría alrededor del altar, tanto que llenó la zanja que había hecho. ¿Se da cuenta? Ahora, quiero que usted me preste atención por un momento, ya estoy terminando. ¿Por qué Dios respondió a Elías? Y la pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué Elías tomó tanta importancia en el hecho de echarle agua al altar? Note algo interesante. El animal para el sacrificio, la leña, eran cuestiones comunes. Pero ellos estaban viviendo sequía en ese entonces. ¿Me sigue? Cuando Elías echó agua y volvió a echar agua y volvió a echar agua, Elías no estaba poniendo algo que él tenía, algo que le sobraba, algo que estaba ahí en el campo y lo agarraron y lo pusieron. Elías estaba dando de la escasez que había en el lugar. Elías estaba dando una ofrenda de lo que les faltaba. ¿Usted me entiende? Este acontecimiento hizo que Dios respondiera a Elías. ¿Por qué? Porque Elías dijo, yo no voy a dar nada de lo que me resulte fácil, yo voy a dar algo que me cuesta. ¿Saben por qué? Porque de esa manera Dios va a conocer mi corazón y va a saber que para mí Él es más importante aún de la crisis que estoy viviendo. Y esta fue la razón por la que Dios le respondió a Elías. La ofrenda que movió la mano de Dios no fue la abundancia, ni lo tradicional, ni lo que no les cuesta nada, sino lo que escaseaba.
¿qué es lo que te cuesta? ¿A cuánto les cuesta orar? Sea sincero, si no le vamos a cobrar nada. Esa es tu sequía. ¿A cuánto les cuesta ofrendar? Ahí en el alfolí. Bien ahí. Eso es lo que Dios está pidiendo. El Señor te está diciendo, yo voy a responderte en todo lo que necesites, pero necesitas cambiar el nivel de adoración. Porque muchos de nosotros no nos cuesta venir y saltar acá y cantar y desparramarnos y hasta hacer trencitos. Pero a muchos les cuesta comenzar y levantarse temprano para tener un tiempo de adoración. Tu hija te busca. ¿Se entiende lo que les digo? Sigan a mí, por favor, sigan a mí. El tiempo de crisis es el momento para levantar mayor adoración. Y eso fue lo que le dio autoridad a Elías. Elías dio de lo que le faltaba. Y quiero contarle algo. Yo les dije en el cartel ese que les envié hoy al WhatsApp. Y dice que nuestra iglesia es una iglesia de autoridad. Y le voy a contar por qué. Porque en el tiempo de crisis, en el momento de la mayor crisis mundial, la iglesia fue en el tiempo en que más ofrendó y diezmó. Fue en este tiempo que se construyó este edificio. Los que vinieron antes de pandemia van a ver que antes de la pandemia, en el 2019, este edificio recién tenía las bases. Pero en el tiempo de pandemia, 2020 y 2021 y los primeros días del 22, fue cuando se terminó este edificio. Y mientras preparaba la prédica, el Señor me mostró: la iglesia Casa del Padre tiene autoridad porque aprendió a dar en los tiempos de más crisis. Denle un aplauso al Señor. La autoridad que la iglesia tiene es cuando aprende a adorar a pesar de que no hayan recursos. ¿Sabe? En el tiempo de crisis fue cuando la iglesia comenzó a sembrar. Cuando pensamos que nos veníamos abajo, cuando pensamos que ¿qué vamos a hacer ahora? Allí la iglesia comenzó a creer en el Señor. Y déjeme decirle que fueron los tiempos más complicados de crisis para muchos, pero la iglesia tenía su economía estable y siempre se mantuvo estable. Y esto no habla de mí, esto habla de cuerpo, del gobierno de los 12, del gobierno de la iglesia. Por eso la iglesia tiene autoridad. Y hoy el Señor me mostraba que como la iglesia tiene autoridad, nosotros como iglesia vamos a orar por aquellos que están carentes de recursos. La autoridad que la iglesia tiene es porque aprendió a vivir en tiempos donde no habían recursos. Cuando la iglesia aprende a adorar, aunque no haya recursos, será una iglesia próspera, crecerá y tendrá para repartir, dará y no pedirá. Una iglesia que aprende a vivir en la abundancia de Dios no necesita pedir nada.